la diputada magnética. Esperen que esto es genial. Tenemos en Vox, que es el partido de la ultraderecha española, es un partido esencialmente nazi porque es racista, aparte de tener unas visiones de ultraderecha, de creencia en que la nación es más importante que el individuo, la patria por encima de todo, la unión de empresarios y trabajadores juntos en un asunto corporativo por el bien de la patria, todo lo que caracteriza al fascismo con el añadido del racismo que lo acerca más al nazismo que al fascismo originario de Mussolini. Explicado por qué le llamo partido nazi. La diputada de Vox del partido nazi español, Alicia Rubio, promueve un bulo de que las vacunas hacen que se te imante el brazo, que se te magnetice el brazo. Este es un bulo que salió hace 2 semanas y que me parecía tan enormemente ridículo que no pensé que nadie se lo fuera a tragar, pero hay mucha gente que se lo está tragando. Entonces, y lo más curioso es esto, fíjense, la vacuna, si te pusiera una partícula magnética, sería una partícula magnética que puede pasar por la aguja de la vacuna, que es una aguja muy finita. Ya decíamos que no es la aguja gorda con la que se meten los chips a los pobrecitos animales, que mis perritos siempre yo les pongo chip. Pero si ustedes ven la ilustración que tengo aquí, que son las ilustraciones con las que se mueve esta pobre mujer, y ahora veremos por qué le llamo pobre mujer, pues lo que pasa es que a esta persona o le pusieron 3 vacunas o le pusieron una banda magnética alrededor del brazo porque se le pegan cucharas y tenedores, y al parecer además los tenedores son de aluminio, lo cual sería maravilloso porque el aluminio no es un material magnético. Esta mujer, lo que más me molesta no es esto, el bulo está allí, la gente está diciendo, se me pega esto, y si ustedes se acuerdan, cada tanto tiempo aparece gente que dice que es magnética, y se pegan cosas, y se pegan sartenes en el pecho, y se pegan cucharas en la cara y en la nariz, sobre todo se pegan cucharas. Claro, porque la nariz es más grasosa, esto es evidente. Pero cada tanto aparece gente así. Ustedes busquen magnetismo humano y encontrarán, sobre todo rusos, hay un montón de rusos que dicen que son magnéticos, que lo que quieren es llamar la atención. Bueno, y esta gente está haciendo exactamente lo mismo, fingiendo, engañando, tratando de provocar el miedo con vídeos que nunca sabe uno de dónde salen, donde no puede uno ir a entrevistar a la gente que dice que se le magnetizó el brazo y no puede uno ir a probarla. Porque un vídeo, a ver, hijo mío, ponte a ver vídeos de TikTok y dime si se puede trucar en un vídeo. Te puedo presentar millones de vídeos magníficos de TikTok trucados. Ahora no me digas que esto no está trucado. Para ver que no está trucado tendrían que probarlo, es decir, tendría que poder ir a un grupo de científicos e ir a ver a esta persona y ver si realmente tiene imantado el brazo. Y nunca van a dejar que nadie vaya. Así que bueno, el bulo es demasiado bobo. Es francamente de los más bobos que se han inventado alrededor del negacionismo vacunal, y del negacionismo de la COVID, y del negacionismo del virus, y del negacionismo de todo. Pero lo increíble es cómo maneja esta mujer las cosas. Ustedes saben esa idea de a la gente, a los del proceso en Cataluña, los detuvieron solo por poner urnas. No, mira, los detuvieron por violar una orden judicial, los detuvieron por malversar dinero público, los detuvieron por secuestro, los detuvieron por destrozar vehículos de la policía, los detuvieron por salvajes y los detuvieron por ir en contra del ordenamiento constitucional, no por poner una urna. Pero suena muy bonito así, ¿no? Ay, pobrecitos, ellos solo pusieron una urna y mira, se han metido un montón de años a la cárcel. Bien. Lo que ella dice es, bueno, es que se le está pegando a la gente, explíquenme por qué. No, es que tú estás aceptando que se le está pegando las cosas a la gente porque los vacunaron. Entonces tu pregunta es inválida y la insidiosidad de la pregunta, explíquenme por qué, terminaba en una cosa que a mí me encanta porque exhibe mucho de lo que es cómo el pensamiento mágico le da la vuelta o le trata de dar la vuelta a la razón. Si esa gente está mintiendo, que me lo demuestren. No, deja ver, mira. No. Si esa gente está diciendo la verdad, que lo demuestren, que se presenten en un lugar donde puedan ser analizados por científicos independientes y vean si están imantados o magnetizados. No shows por televisión. Una televisión de la ultraderecha también hizo un show con una señora que se pegó una cuchara y bueno, ya el revuelo era gigantesco. Y entonces los medios de la ultraderecha, hay un
periódico absolutamente despreciable y periférico que se llama El Diestro, decía que esta mujer ha descubierto una cosa tremenda. No ha descubierto nada. Pero la forma en que presentan las cosas deja la duda. No está solo haciendo preguntas, está provocando que la gente crea que esto está pasando y entonces diga, ¿cuál es la misteriosa explicación? ¿Qué es exactamente lo que pasa con los ovnis? Como los vamos a ver después, porque sí, me van a hacer hablar de ovnis. Entonces, de esto se han agarrado, por supuesto, algunos que van de izquierda, como Josep Pàmies, que por supuesto tiene de izquierda lo que yo tengo de campeón de salto con pértiga, que en su grupo de Telegram se dice que este potente efecto electromagnético en nuestro cuerpo ya no es magnético, de pronto se volvió electromagnético. Es muy mala noticia porque esto sugiere que las vacunas necesitan campos electromagnéticos externos como la tecnología 5G para mejorar su efectividad. ¿Su efectividad en qué? No lo sabemos, pero tiene 5,000 visualizaciones esto y la gente del Telegram de Pàmies, la pobre gente que le cree a Josep Pàmies también se está tragando este bulo. La ignorancia es tal que se ha hablado de que las vacunas tienen metal pesado, que no lo tienen, pero si tuvieran un metal pesado entonces no sería magnético. Entonces el metal que tienen no es magnético, entonces lo que dijo uno, es grafeno, y el problema es que el grafeno no es metal, es carbono. El grafeno es una forma del carbono, pero es solamente carbono, no tiene ninguna propiedad magnética y no es un metal, ni pesado, ni no pesado, ni impesable. Así que tenemos ahora que lidiar con esto, con nuestra querida y enloquecida diputada de un partido nazi que anda haciendo preguntas de ¿por qué se magnetiza la gente? No se magnetiza. No seas absurda, estudia un poquito y pídele a toda esa gente que te ha pasado sus vídeos porque sabe que eres tan boba que los vas a compartir en Twitter y que vas a hacer una laraca diciendo que todo lo que hay en esos vídeos es cierto y el resto de la humanidad miente. Lo que deberías hacer es ir con ellos y decirles, mira, demuéstrame que esto te pasó, ven que te pasa en mi casa, voy a traer un señor que es científico, que es físico, que es biólogo, que lo va a revisar contigo, que es médico, y lo vemos y demuéstramelo tú, pero demuéstrame que no mientes. Esto es verdaderamente delirante. No lo puedo ni creer. Pero el bulo y otros bulos nuevos en los próximos meses van a estar surgiendo.